Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la ley orgánica en contra de la discriminación racial. Mi nombre es María Victoria Camacho y primeramente vamos a resaltar unos conocimientos previos. Tenemos la discriminación racial, la cual se refiere a toda distinción, exclusión o restricción que puede presentar una persona o un grupo de personas debido a su origen étnico. Esto quiere decir origen cultural, origen territorial, entre otras, como también puede ser por las ideologías racistas que niegan la igualdad de los derechos humanos. Luego tenemos los grupos vulnerables, las cuales son aquellas personas o grupos de personas que en consecuencia a su origen pueden presentar debilidad al momento de defender sus derechos. Luego tenemos la diversidad cultural, la cual se refiere a la multiplicidad que pueden tener las personas con aspectos referentes a la cultura dependiendo de las diferentes sociedades. También tenemos el racismo, que se refiere a toda práctica que involucra la superioridad o inferioridad que pueden tener las personas dependiendo de su origen. También tenemos el endorracismo, el cual habla sobre la actitud autodiscriminativa dependiendo de su origen étnico y cultural. Y por último tenemos la xenofobia, que habla sobre el odio o la hostilidad que pueden tener las personas dependiendo de los orígenes nacionales. Según la Gaceta Oficial número 39.823 del 19 de diciembre del 2011 de la República Bolivariana de Venezuela, esta habla que cuando una persona presenta algún tipo de discriminación racial, la ley se encarga de ampararlos, y esto es en todos sus aspectos. Además que lo hace de manera inmediata y de manera gratuita. El órgano rector y ente ejecutor en materia de la discriminación racial es el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular. Esto es el responsable de poder fomentar la defensa de los derechos humanos para poder así evitar la discriminación racial. Mi nombre es Exada Cortés y para continuar con la temática les voy a hablar un poco sobre la organización y funcionamiento del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Es por ello que me basé en su artículo número 30, 31 y 32 para explicarles su conformación. El artículo 30 nos habla de cómo está conformado el mismo. Este está conformado por un consejo directivo y un consejo general, acompañados de un secretario o secretaria, quienes ejercerán las funciones establecidas en la presente ley. El artículo número 32 nos habla sobre el consejo directivo, el cual está conformado por un presidente o presidenta y un vicepresidente o vicepresidenta. Las mismas son electas por el ministro del Poder Popular y tienen que tener competencia en materia de relaciones internacionales y justicia. El artículo número 32 nos habla sobre el Consejo General y cómo se conforma. Primeramente tiene que estar conformado por un consejo directivo. Segundo, por un representante de cada uno de los ministerios del Poder Popular, que tenga competencias en materias de cultura, educación, trabajo social, pueblos indígenas, entre otros. Tercero, por 2 voceros de las organizaciones de las comunidades indígenas. Cuarto, por 2 voceros de las organizaciones afrodescendientes. Quinto, por un vocero del Poder Popular. Y sexto, por un vocero de las organizaciones de los movimientos sociales de inmigrantes y de cada uno de los movimientos sociales. Otro punto muy importante a destacar es la prohibición de actos de discriminación racial, la cual nos explica que toda persona tiene derecho a la protección y al respeto de su honor, dignidad moral y reputación, sin importar su destino étnico, su origen nacional, rasgos del fenotipo, entre otras cosas. Es por ello que queda prohibido todo acto de discriminación racial, racismo, endorracismo, entre otros. Y también la xenofobia, es decir, que no pueden tener por objeto limitar el reconocimiento y goce del ejercicio de los derechos humanos de cada persona y las libertades de los grupos sociales. Cabe destacar que, ya que están establecidas en la Constitución Nacional de la República, no simplemente tienen que ser prohibidas porque son un delito, sino también porque somos humanos que sentimos y padecemos y tenemos que estar conscientes sobre el daño y efecto que le causamos a esas personas que están sufriendo sobre discriminación racial. Mi nombre es Emily Vázquez y a continuación tocaré los siguientes puntos: hechos no discriminatorios, mecanismos de articulación y órganos de seguridad ciudadana. Entre los hechos no discriminatorios podemos considerar las medidas positivas del ámbito legislativo con el objeto de garantizar la igualdad entre las personas o grupos vulnerables, los requisitos académicos, pedagógicos y de evaluación en el ámbito educativo, así como también el trato especial que recibe una persona que padezca alguna enfermedad por su condición de discapacidad o de adulto mayor. Además, el trato oficial que recibe una persona o grupo de personas bajo las formas diplomáticas. En resumidas cuentas, todo trato o distinción a personas o grupos vulnerables que tengan por objeto el garantizar el goce de ejercicios
de los derechos, libertades e igualdades no se pueden considerar como hechos discriminatorios. Continuando con el mismo orden de ideas, el mecanismo de articulación. Los órganos del poder público y del poder popular deben de colaborar entre sí, creando espacios de participación en cada uno de sus órganos y entes, y ejecutar políticas públicas en el marco de los principios de cooperación para erradicar la discriminación racial, racismo, endorracismo y la xenofobia. Asimismo, los órganos de la seguridad ciudadana. Los órganos de seguridad, de conformidad con la presente ley, deben de crear dentro de sus estructuras e instancias una instancia educativa para formar a sus funcionarios con el fin de entender y prevenir la discriminación racial. Buenas, mi nombre es Rosa Aguilar. Participación. El Estado le garantiza a las personas o grupos de personas el derecho a la participación política, económica, social y cultural en todos los asuntos públicos a todos tipos de personas sin ningún tipo de discriminación racial, promoviendo así el respeto a la dignidad humana y a la diversidad cultural. Sistema educativo. En todos los niveles y modalidades del sistema educativo se deberá incluir contenido con respecto a la cultura, historia y tradición de Venezuela, para así prevenir y erradicar la discriminación racial, racismo, endorracismo y xenofobia. Las obligaciones. En cuanto a la comunicación social, ya sean públicas o privadas, debe incluir en su programación contenidos con respecto a la prevención y a la erradicación de la discriminación racial. En cuanto a la obligación de formación de trabajadores, estos deben de disponer de mecanismos necesarios para concientizar a las personas y a los trabajadores, en este caso, como también establecer condiciones que fomenten las relaciones de igualdad entre ellos. En cuanto a la obligación de cartel, esta quiere decir que en cualquier establecimiento público o privado con acceso público deberá de tener de manera visible un cartel que se llame Prohibición de actos de discriminación racial, donde dice que toda persona tiene derecho a la protección y al respeto de su honor, dignidad y moral. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Sosa y yo les voy a hablar sobre los delitos y las circunstancias agravantes. Quien mediante acción u omisión distinga o excluya a una o varias personas en razón a su origen étnico, origen nacional o defectos de fenotipo, con el objeto de anular el goce o ejercicio de los derechos humanos establecidos en la Constitución y avalados por la República mediante pactos, convenios y tratados, será castigado con un periodo de 1 a 3 años de cárcel. De mismo modo, quien incurra en el delito de discriminación racial será penado con 200 a 600 horas de trabajo comunitario. Circunstancias agravantes. Si el hecho se realiza a través de 2 o más personas para tal fin. Si el hecho se comete en contra de niños, niñas, adolescentes, adultos, personas con discapacidad y adultos de la tercera edad. Cuando haya violencia policial, funcionarios o abuso de autoridad en el hecho discriminatorio. Ejecutarlo a una persona que sea de funcionario público y que se halla en el ejercicio de sus funciones. Si el hecho lo cometiera un funcionario público que se encuentre en el ejercicio de sus funciones y las demás circunstancias establecidas por el Código Penal vigente. Gracias.